Buenas tardes y gracias a la organización del Congreso por permitirme estar aquí y también a la gente que ha venido a escuchar a pesar de las horas. Mi nombre es Sergio Gregorio y el título de mi ponencia, como ha dicho Luis, es Vigilancia automática en las sociedades de control, una actualización del postscriptum deleuziano. Como se deja ver ya en el propio título, la intención específica de la ponencia tiene que ver con realizar una inmersión en el postscriptum sobre las sociedades de control de 1990 y observar con retrospectiva la actualidad de uno de los elementos centrales del tipo de formación social en el que nos encontramos, atendiendo a las tesis mantenidas por Deleuze. Dicho elemento es la vigilancia, que prolifera y sufre mutaciones aceleradas en la recodificación del control social contemporáneo. Pero antes de comenzar a realizar un análisis sobre el estado actual de la vigilancia en las sociedades de control, merece la pena repasar una división que el propio Deleuze realiza en el postscriptum, pero también en los cursos dedicados a Foucault que impartió en 1986 y en la obra a la que estos cursos dieron lugar en el mismo año. Partiendo de un acercamiento a la obra de Foucault, Deleuze da cuenta del devenir del entramado que configura la estructura del cuerpo social al señalar dos tránsitos fundamentales. En primer lugar, el tránsito de las sociedades de soberanía a las sociedades de disciplina, y en segundo lugar, el tránsito de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Aunque, como señala Deleuze, Foucault ya reconocía el control como el futuro inmediato de las sociedades de su tiempo, una parte importante de su obra está centrada en el tránsito de las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias, dando un paso clave en su propia obra que le lleva del archivo al diagrama. Por archivo, Deleuze entiende algo completamente diferente del documento. El documento presuntamente registra y memoriza un fragmento del pasado cronológico, dejándolo a disposición del revisionado presente del mero gesto informativo. El archivo, en cambio, es un monumento que define el campo de lo que puede ser visible, decible y pensable en un determinado momento, en un determinado tipo de sociedad. No es la composición de objetos que fijan el pasado, sino más bien la condición de posibilidad que subyace detrás de ese tipo de taxonomías realizadas a posteriori. En ese sentido, Foucault se consagra como un archivista del saber desde la publicación de la Arqueología del Saber, obra de 1969, pues el archivista no elige las palabras, las frases y las proposiciones de base ni según la estructura, ni según un sujeto autor del que emanarían, sino según la simple función que ejercen en un conjunto. Por ejemplo, reglas de internamiento en el caso del manicomio y de la prisión, o reglamentos disciplinarios en el caso del ejército y de la escuela. Lo que nos interesa aquí, sin embargo, es el tránsito que sucede en la obra de Foucault del archivo de saber al diagrama de poder, que son elementos entrecruzados en la sociedad, pero que Foucault analiza en dos etapas diferenciadas, esta segunda etapa concretizada en la publicación de Vigilar y Castigar, obra del 75. En palabras de Deleuze, el diagrama ya no es el archivo, auditivo o visual, es el mapa, la cartografía, coextensiva a todo el campo social. Es una máquina abstracta. Se define por funciones y materias informales, ignora cualquier distinción de forma entre un contenido y una expresión, entre una formación discursiva y una formación no discursiva. Una máquina casi muda y ciega, aunque haga ver y haga hablar. El diagrama distribuye desde un ámbito preconcreto las relaciones de fuerza que den lugar a la concreción del modo en el que opera el poder en un tipo de sociedad. Relacionando esto con la división propuesta al comienzo, las antiguas sociedades de soberanía no funcionarían bajo el mismo diagrama que mueve las relaciones de fuerza que generan el poder en las sociedades de disciplina. Hay un diagrama propio de las sociedades de soberanía, pero la fuerza que distribuye el poder lo hace más bien para extraer que para combinar o componer, más bien para fraccionar masas que para fragmentar el detalle, más bien para exiliar que para controlar. Es otro diagrama, otra máquina abstracta, más próxima del teatro que de la fábrica. Es en Vigilar y Castigar donde Foucault muestra más claramente el tránsito de las sociedades de soberanía a las sociedades de disciplina y donde analiza de un modo más lúcido la forma en la que opera el poder en este último tipo de sociedades, que Foucault sitúa en los siglos XVIII y XIX, pero que alcanzan su apogeo en el siglo XX. Mientras que la soberanía se caracteriza por un ejercicio de extracción, de exilio señalado y de decisión sobre la muerte, la disciplina consiste en hacer sufrir una serie de operaciones determinadas a una multiplicidad humana poco numerosa tomada en límites asignables, de modo que ya no solo decide sobre la muerte, sino que más fundamentalmente se encarga de administrar la vida y concretamente de disciplinar los cuerpos, de corregir toda conducta que exceda los límites de la norma estricta. Es para ello que nacieron las instituciones propias de las sociedades disciplinarias, o que instituciones ya existentes cambiaron de un modo radical su modo de efectuación en la sociedad. La familia, el taller, el cuartel, la escuela, el hospital o la prisión se convierten en grandes centros de encierro organizados en base al poder disciplinario, corrector y normalizador. Mientras que en las sociedades de soberanía se operaba con el exilio, ya sea de un determinado espacio geográfico o de la propia vida de la gestión de la muerte, las sociedades disciplinarias operaban en base a la clausura. El ejercicio corrector y normalizador funciona en instituciones conformadas por una interioridad. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes, la familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital o la cárcel, cada interioridad con sus tiempos marcados y con su instante de captura preconfigurado, de modo que cada círculo cerrado funciona bajo el lema de la disciplina: imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera.
Pero siguiendo la tesis expresada por Deleuze en el Postscriptum de 1990, las sociedades de disciplina fueron en nuestro pasado inmediato lo que estábamos dejando de ser. Allí donde sufríamos en primera instancia las consecuencias de un diagrama que nos clausuraba en círculos cerrados con leyes independientes, allí donde se imponían conductas a una multiplicidad humana poco numerosa tomada en límites asignables, se dio una transformación fundamental, un devenir del diagrama dominante. El entorno, el espacio urbano de las sociedades, ha sido clausurado. La clausura ya no se da en círculos cerrados, ni es una operación que afecta a multiplicidades humanas poco numerosas. Aquí se trata de un espacio abierto, poblado por grandes multiplicidades, cuyos límites no son asignables. Se trata del espacio social en el sentido delimitado por Lefebvre en la producción del espacio. Las multiplicidades, bajo este nuevo diagrama, no son afectadas de manera fundamental por la disciplina, aunque los aparatos de corrección y castigo sigan teniendo su papel. Las grandes multiplicidades del entorno clausurado en la transparencia de una exterioridad permanente pasan a ser afectadas por el cálculo de probabilidades, la anticipación, la administración, la planificación social y la identificación de patrones maleables. En palabras de Deleuze, se trata de las sociedades de control. Al denominar sociedades de control al diagrama que organiza las fuerzas de poder de la contemporaneidad, Deleuze está retomando un concepto inscrito en los problemas que trata William Burroughs a lo largo de su obra literaria, como se veía en la primera ponencia de esta mesa. Utilizando la ficción para adentrarse en los problemas del futuro inmediato, Burroughs llegó a vaticinar una cierta globalización del control a través de una administración de las formas de vida que se adentra en la biopolítica de las poblaciones. En las sociedades de control, todo está tomado en poblaciones, es decir, en multiplicidades numerosas sin límites asignables. Lo que ha reemplazado los límites asignables del encierro son las escalas probabilísticas y los estudios predictivos. Ya no hay ninguna necesidad de establecer límites, de construir círculos cerrados con leyes independientes, y es por eso que es el entorno, el espacio urbano en su totalidad, lo que ha sido clausurado en el tránsito hacia las sociedades de control. Guattari va en la misma dirección al desarrollar lo que él llama capitalismo mundial integrado, una reterritorialización del capitalismo cuya axiomática ya no controla principalmente mediante instituciones de encierro, sino mediante redes de información, comunicación y producción de subjetividad. Deleuze hace referencia al tipo de sociedad que Guattari imagina, aludiendo a una tarjeta electrónica que le permite a determinadas poblaciones ir levantando barreras que solo se activan en ciertos espacios y a horas concretas, pero cuyo programa puede ser reformulado en cualquier momento. Ya no es un encierro programático, sino más bien un control axiomático. Es en ese sentido en el que debe entenderse el hecho de que es ahora el entorno, el espacio social sin límite asignable, lo que ha sido clausurado. Lo que importa, dice Deleuze, no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal. Teniendo esto en cuenta, es posible, en la opinión del propio Deleuze, que los más duros encierros lleguen a parecernos parte de un pasado feliz y benévolo frente a las formas de control en medios abiertos que se avecinan. Ya no estamos al comienzo de algo, como sí lo estaba Deleuze en los 90, estamos completamente inmersos en las sociedades de control, y es necesario un análisis de las nuevas formas opresivas que ha desarrollado el capital, ya no para mantenernos a raya, sino para mantenernos bajo una mirada perpetua, controlados por máquinas y procesos, encarcelados al aire libre. Es por eso que durante el resto de la ponencia voy a dedicarme a realizar una actualización de uno de los elementos centrales de las sociedades de control, la vigilancia. Antes de comenzar propiamente a tratar la vigilancia como uno de los elementos centrales de las sociedades de control, es posible dar un paso atrás momentáneamente para observar cómo la vigilancia ya tenía un papel activo en las sociedades de disciplina. Al hablar de vigilancia, uno de los tópicos más comúnmente repetidos es el panóptico propuesto por Bentham y analizado por Foucault en Vigilar y Castigar. Esa arquitectura carcelaria que permite al vigilante ver sin ser visto y que más profundamente obliga al prisionero a no saber cuándo está siendo vigilado y cuándo no, de modo que se origina una vigilancia virtualmente infinita. Sin embargo, este tipo de vigilancia es radicalmente diferente a la vigilancia propia de las sociedades de control. En primer lugar, porque está determinada por la estructura del encierro, al funcionar mano a mano con el poder disciplinario en las instituciones que aíslan y corrigen, y en segundo lugar, porque, de acuerdo con lo anterior, la vigilancia opera con la finalidad última de disciplinar los cuerpos, de corregir la conducta, de modo que, como expresa Deleuze, la fórmula abstracta del panoptismo ya no es ver sin ser visto, sino imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera. La vigilancia propia de las sociedades de control puede comenzar a esbozarse de manera más precisa haciendo alusión a otro de los autores que Deleuze menciona en el Postscriptum, Paul Virilio, autor que ha analizado continuamente las formas ultrarrápidas que adopta el control al aire libre y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el periodo de los sistemas cerrados. En La máquina de visión, obra de 1989, Virilio parte de una intuición escrita por el pintor Paul Klee en sus diarios. Ahora los objetos me perciben. En las sociedades de control, esa aseveración se hace objetiva y verídica, y a partir de ella, Virilio se pregunta lo siguiente. ¿No se habla de la próxima producción de una máquina de visión capaz no ya únicamente de reconocer los contornos de las formas, sino de una interpretación completa del campo visual, de la puesta en escena próxima o lejana de un entorno complejo?
No se habla de la posibilidad de obtener una visión sin mirada, donde la videocámara se serviría del ordenador que asume para la máquina, y no ya para un telespectador, la capacidad de análisis del medio ambiente, la interpretación automática del sentido de los acontecimientos, en los dominios de la producción industrial, de la gestión de stocks, o también de la robótica militar. Lo que supo ver Virilio, y que Deleuze reconoció también en el Postscriptum, es que la proliferación de cámaras de vigilancia en lugares públicos vino de la mano de un fenómeno todavía más arraigado al diagrama de las sociedades de control, la automatización de la vigilancia, lo que Virilio denomina visiónica, la percepción asistida por ordenador. Ya no hay nadie al otro lado de la retransmisión a tiempo real, la visión ha perdido la mirada, y aquello que la máquina de visión reconoce a través de una videovigilancia automatizada ya no son individuos, sino patrones de comportamiento, interfaces que alimentan datos con fines predictivos. Deleuze anticipa también este movimiento en el Postscriptum al dar cuenta del tránsito que tiene lugar entre las sociedades de disciplina y las sociedades de control, en lo relativo a la esfera antropológica. Mientras que las sociedades de disciplina ejercen un poder masificador e individuante, de modo que forman un cuerpo colectivo en cada esfera de clausura, al mismo tiempo que moldean la individualidad de cada uno de los miembros, dando lugar a la marca del individuo y al número que indica su lugar en la masa, las sociedades de control constituyen una modulación que cambia constantemente y a cada instante, y que sustituye la marca y el número por la contraseña y las consignas. Los individuos devienen individuales y las masas devienen en bancos de datos, indicadores y mercados. Las sociedades de disciplina buscaban identificarte, abriéndote un expediente escolar, médico o policial, registrando un historial detallado. A las sociedades de control, en cambio, al menos de manera fundamental, no le interesa quién eres tú concretamente. Es cierto que siguen existiendo expedientes, registros e historiales, pero no es el modo fundamental de operación de las sociedades de control. Lo que se busca precisamente es la desindividuación total, la generación de puros individuales, la abstracción de la población en su conversión a patrones e interfaces, en datos predecibles sobre los que incidir de manera amplia y no concreta. Y es por esto que la vigilancia propia de las sociedades de control, por un lado, funciona de forma automática, sin ninguna mirada detrás, y por otro lado, reconoce patrones e interfaces en un gesto de abstracción y desindividuación. A un lado, la máquina de visión, al otro, puros individuales. Uno de los autores indispensables para realizar una actualización del Postscriptum, deleuziano en relativo al estado contemporáneo de la vigilancia, es Harun Farocki, artista visual alemán que incide una y otra vez, a lo largo de sus proyectos, en la desindividuación poblacional generada por las sociedades de control y en el devenir individuales de los sujetos en permanente vigilancia. Farocki se aproxima al gesto realizado por la máquina de visión de las sociedades de control, es decir, al reconocimiento de patrones y a la generación de datos que permiten predecir y modular la población, a través de un término técnico que denomina imágenes operativas. Una imagen operativa no representa, muestra o documenta, una imagen operativa realiza una operación. No es solamente una imagen, es una función. En su trilogía visual más relevante, titulada Ojo-Máquina, desarrollada entre 2001 y 2003, Farocki nos muestra cámaras que operan como herramientas para el reconocimiento de patrones, es decir, nos muestra la imagen operativa propia de las sociedades de control. No son imágenes destinadas a la información ni al entretenimiento. Son las imágenes que operan en la gestión estructural del poder en las sociedades de control a través de una vigilancia automatizada. Es decir, de una vigilancia sin nadie propiamente a un lado, pero tampoco al otro. De una vigilancia efectuada por una máquina de visión que se dirige a los individuales de un entorno clausurado para reconocer patrones de comportamiento poblacional y generar datos predictivos. Desde el primer proyecto de la trilogía Ojo-Máquina, en 2001, hasta su tetralogía titulada Paralelo, concluida en 2014, Farocki se dedica a profundizar a través de los medios audiovisuales en las diferentes modulaciones de las imágenes operativas de las sociedades de control, aquellas que automatizan la vigilancia en los términos que he venido desarrollando a lo largo de la ponencia. De este modo, en Los creadores de los mundos de consumo, obra de 2001, las cámaras se abren paso a través de los pasillos de centros comerciales, ambientes aparentemente paradisíacos que camuflan la catástrofe de nuestras vidas, desplegando un ejercicio de reconocimiento del terreno y recuento de datos. En la obra titulada Información, de 2005, una serie de diapositivas digitales hechas por escáner muestran las tendencias históricas de la migración a través de las fronteras de la Alemania del siglo XX. En Juego Profundo, de 2007, se muestran datos y gráficas generados en base al recuento automatizado de individuales captados por las cámaras de seguridad ubicadas en las entradas y las salidas del Olympic Stadium de Berlín. O en Contramúsica, de 2004, se muestra cómo se generan interfaces con flechas que señalan a aquellos individuales que permanecen parados durante mucho tiempo en espacios abiertos, mostrando, además, cómo las sociedades de control pueden generar en diferentes monitores múltiples perspectivas de un mismo lugar, del entorno, del espacio social. Las obras audiovisuales de Farocki dan cuenta de un proceso acelerado de conformación de lo que Deleuze comenzaba a vislumbrar en 1990. Ya no vivimos al comienzo de algo, estamos completamente instalados en las sociedades de control.
y la vigilancia que se mostraba como uno de los elementos centrales del control de poblaciones ha devenido en una hipervigilancia global gracias al proceso de total automatización de las sociedades. Antes de morir en el año 2020, Bernard Stiegler comenzó un proyecto de varios volúmenes que jamás podría llegar a concluir, al que tituló La sociedad automática. El primer volumen, que es el único que se llegó a publicar, incide en las grandes transformaciones que la automatización ha experimentado en las sociedades de control. Desde el comienzo de la obra, publicada en 2015, Stiegler da cuenta de que la infraestructura actual está evolucionando rápidamente hacia una sociedad de hipercontrol basada en dispositivos móviles como los smartphones, dispositivos domésticos como la televisión conectada a Internet, hábitats como la casa inteligente o la ciudad inteligente y dispositivos de transporte como el automóvil conectado. Nos encontramos en un proceso de gubernamentalidad algorítmica que automatiza por completo los procesos de control de la sociedad, dando lugar a una hipertrofia del control y de la vigilancia automatizada. Según expresa el propio Stiegler, entablando un diálogo con el texto de Luciano, los contornos de la época hiperindustrial aparecen por primera vez cuando las tecnologías analógicas de los medios de comunicación de masas establecen los procesos de modulación característicos de lo que en 1990 Gilles Deleuze denominó sociedades de control. Pero solo cuando el cálculo digital integra esa modulación en forma de gubernamentalidad algorítmica es que la sociedad hiperindustrial se consuma plenamente como una automatización de las existencias, como una completa automatización de las sociedades de control, dando lugar a un hipercontrol regentado por una hipervigilancia automatizada. En el desarrollo de las sociedades de control que nos ha llevado a una gubernamentalidad algorítmica que hipertrofia el control y la vigilancia, llevándolos más allá del régimen de la visualidad en la intromisión del conjunto íntegro de los sentidos sensoriales, con la finalidad de conquistar todos los regímenes ratificables de los individuales, los procesos de automatización despliegan un diagrama global que conforma la aparición de sociedades plenamente automáticas. En su obra de 2015, Stiegler dice lo siguiente: en la sociedad automática que Deleuze nunca conoció, pero que junto con Guattari anticipó, sobre todo cuando se referían a los individuales, el control se ejerce mediante la liquidación mecánica del discernimiento, la liquidación de lo que Aristóteles denominó krinon, derivado de krino, verbo que comparte raíz con crisis, que significa decisión. El discernimiento que Kant llamó entendimiento, Verstand, se ha automatizado como poder analítico delegado a algoritmos ejecutados mediante sensores y mecanismos que operan según instrucciones formalizadas, ajenas a toda intuición en el sentido kantiano, esto es, ajenas a toda experiencia. Existe un arte del hipercontrol relacionado de manera intrínseca con el diseño de las máquinas de las sociedades automáticas que despliegan una hipervigilancia capaz de reconocer patrones, estructurar una realidad procesada en base a datos y predecir el devenir de una población en cierto modo predeterminada por el mecanismo circular de la gubernamentalidad algorítmica, cargado de una cierta necesidad, pero abierta de igual modo a una recursividad azarosa y contingente. La hipervigilancia automatizada ya no solo opera en el plano más inmediato, sino que atrae el futuro hacia el presente de manera constante, a través de un trabajo de predicción y de modulación futura de los individuales. La vigilancia algorítmica desarrolla una nueva fase de control, recoge y data en un sentido procesual los patrones que ha predecido de manera previa y cuya efectuación en el espacio social permite con dicha predicción. La modulación de los individuales del presente opera de manera constante en un futuro próximo. La vigilancia automática de las sociedades de control, después de hacerse con la totalidad de lo actual, ha capturado además el plano de lo virtual, de las virtualidades que operan en el presente y en el campo de lo que, a pesar de ser real, todavía no ha sido propiamente realizado. Poniéndonos heideggerianos, el algoritmo deviene destino universal. Como bien supo Deleuze en el Postscriptum, el despliegue del control en nuestras sociedades, tanto el que Deleuze pudo experimentar como el que nosotros ahora estamos sufriendo, opera a diferentes niveles. Dentro del espacio urbano de las ciudades hay una reterritorialización del régimen carcelario, del régimen escolar, del régimen hospitalario o del régimen empresarial, como era posible comprobar mediante un tipo de reflexión asociado a las imágenes con los proyectos audiovisuales de Harun Farocki. Pero los procesos de automatización del control a través de la hipervigilancia no solamente operan dentro del espacio urbano. Las sociedades de control han devenido globales y los nuevos aparatos de vigilancia recodifican todos los ámbitos del poder, dando lugar a un marcado efecto devastador en el régimen bélico. En el periodo que comprende los proyectos desarrollados por Farocki entre el 2001 y el 2014, el autor le dio un papel especialmente relevante a la evolución de la vigilancia en la guerra. En las 4 videoinstalaciones que componen la obra titulada Juegos Serios, se observa a diferentes soldados utilizar las nuevas tecnologías digitales como una prueba de entrenamiento militar, poniendo de relieve la desindividuación propia de las sociedades de control a través de la inclusión de mapas computacionales, interfaces digitales, simulaciones de guerra e inmersiones de realidad virtual. Sin embargo, la obra que más pone de relieve los efectos desastrosos de la reterritorialización de la vigilancia en el ámbito militar es Guerra a distancia, proyecto del 2003 cuyo título original en alemán puede traducirse literalmente por reconocer y perseguir, mostrando ya desde su título el tránsito del panoptismo propio de las sociedades de disciplina, analizadas por Foucault en Vigilar y Castigar,
a la vigilancia propia de las sociedades de control, basada en imágenes operativas que han derivado en una hipervigilancia automatizada. La máquina de visión teorizada por Virilio se ha acoplado al diseño del armamento militar, en esta arte de la hipervigilancia que decía antes, de modo que desde la captura de un plano cenital que abstrae por completo la experiencia de los cuerpos y desindividúa a las víctimas de guerra, la imagen operativa propia de la vigilancia militar rastrea un espacio convertido en interfaz, reconoce patrones en el campo de batalla y persigue individuales que han sido convertidos en targets. Según la teoría del dron publicada por Gregory Chamayou en 2013, Farocki nos dice que la tecnología de la visión militar produce imágenes que no representan un objeto, sino que forman parte de una operación. En este contexto, la visión es observación, vigilancia, control. No sirve para representar objetos, sirve para actuar sobre ellos, para convertirlos en un target. La función del ojo es la función de un arma. El vínculo entre ambos es la imagen de la pantalla, que no es tanto una representación figurativa como una función operativa. Puedes hacer clic en el aparato y al hacerlo, matas. De este modo, el acto de matar se reduce al acto de colocar el puntero sobre pequeñas imágenes accionables, diminutas figuras que han reemplazado el antiguo cuerpo de carne y hueso de la víctima. Teniendo en cuenta los análisis desarrollados por Stigler, a los que antes me acercaba para hablar sobre la conformación de las sociedades automáticas, podemos afirmar que también el plano de la guerra ha sido automatizado. A un lado, los individuales, reducidos a patrones y datos, a targets accionables. Al otro, la máquina de visión, adherida a drones explosivos y a toda una variedad de dispositivos letales. Pero hay una diferencia con respecto a que Chamayou comenta basándose en la obra de Farocki. En 2013, Farocki mostraba a una persona al otro lado de la máquina de visión, tomando decisiones sobre el entorno bélico que había sido convertido en una interfaz llena de figuras sobre las que clicar. Es decir, individuales que masacrará con un simple botón. Sin embargo, al haber alcanzado todos los regímenes de las sociedades de control, la automatización captura también la máquina de visión desplegada en la guerra, de modo que podemos encontrar casos en los que ya no hay nadie detrás de las decisiones de rastreo, reconocimiento, persecución y, en última instancia, masacre. Al final del postscriptum, Deleuze interpreta los diferentes círculos cerrados de las sociedades disciplinarias como orificios de una... Perdón, espera, estaba esto antes. Vale. Como en el resto de ámbitos de las sociedades de control, la automatización de la hipervigilancia militar ha sido posible por la inclusión de la inteligencia artificial como aparato de captura del discernimiento. El propio Virilio ya comentaba en el 89 que la máquina de visión se pone en funcionamiento para favorecer la emergencia de sistemas expertos de la quinta generación, o dicho de otro modo, de una inteligencia artificial que ya solo se puede enriquecer por la adquisición de órganos de percepción. Igual que dentro del espacio urbano la hipervigilancia se despliega mediante la automatización de un control donde no hay propiamente nadie a un lado ni al otro, en el sentido en el que por un lado la masa y el individuo han devenido individuales y bancos, y por otro lado la figura del vigilante ha sido completamente sustituida por la máquina de visión, en el espacio bélico y militar la hipervigilancia ha alcanzado los mismos estándares automáticos y desindividuantes. En su obra, que mezcla reflexiones filosóficas y arquitectónicas, Eyal Weizman muestra cómo el genocidio palestino, perpetrado por Israel y sus aliados inmediatos, ha sido automatizado por el acoplamiento de la inteligencia artificial a los dispositivos armamentísticos, dando lugar a bombardeos sistemáticos planificados por algoritmos predictivos. Algunos de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por Israel en el genocidio son la Bender, que asigna una puntuación de amenaza en una escala de 1 al 100 a residentes de Gaza, Hapsora, que redujo tiempos de preparación de ataques de horas a minutos, o Where's Daddy, destinado a ubicar objetivos en sus domicilios con la finalidad de facilitar el bombardeo de hogares enteros. Como decía antes, ya no nos encontramos al comienzo de algo. Estamos completamente inmersos en las sociedades de control, donde los procesos de automatización han dado lugar a un hipercontrol regentado por una hipervigilancia global. Recientemente, Palantir Technologies, empresa cofundada por Peter Thiel y Alex Karp, y que participa activamente en la automatización del genocidio palestino, así como en el forzoso control migratorio llevado a cabo por el ICE estadounidense, lanzó un manifiesto que resume las tesis fundamentales del libro publicado en 2025 por Karp, La República Tecnológica. Una de las tesis expresa que la cuestión no es si se construirán armas con inteligencia artificial o no se hará, sino quién las construirá y con qué propósito. Las sociedades de control, en su fase de automatización global, han llegado a un momento en el que la inteligencia artificial y la gubernamentalidad algorítmica se han integrado por completo en las modulaciones que organizan las fuerzas del poder. Estamos completamente inmersos en las sociedades de control. Al final del postscriptum, Deleuze interpreta los diferentes círculos cerrados de las sociedades disciplinarias, ahora sí, como orificios de una topera, que nos llevan de una institución a otra, mientras que el entorno clausurado por la vigilancia de las sociedades de control queda interpretado bajo los anillos de las serpientes, que representan una circulación continua, la formación de pliegues, curvas y ondulaciones, la conexión holística de todos los movimientos y, en definitiva, la modulación contrapuesta a los moldes de la disciplina.
A esto Deleuze añade que del mismo modo que nuestros antepasados descubrieron penosamente la finalidad de las disciplinas, nos corresponde a nosotros entender el entramado de las sociedades de control que sufrimos, seamos conscientes o no de ello. Y no solo se trata de entender, sino que debemos adquirir un conocimiento del funcionamiento de las sociedades automáticas con la finalidad de producir líneas de fuga que pongan en jaque el diagrama del control y en última instancia la axiomática del capital. Para ello, quizá la solución no está en un simple ejercicio de negación de todo lo existente, evidentemente, sino en una reestructuración deconstructiva de aquellos elementos de nuestro presente más inmediato que pueden ser recodificados de acuerdo a un modo de vida diferente, como proponen, por ejemplo, Yup Hui en su análisis sobre la cosmotécnica o Benjamin Bratton en su proyecto de transformación radical del software. Evidentemente, sin perder nunca de vista que la fuente última de las mayores desgracias de nuestro presente reside en la persistencia de la axiomática del capital. Quizá tengamos que hacer caso a los famosos versos de Hölderlin y producir líneas de fuga, teniendo en cuenta que allí donde yace el peligro, crece también la salvación. Muchas gracias.